La Biblia dice que la salvación es de Dios y lo hace de tal manera que evidencia que no importa lo que el hombre haga, Dios es el que salva. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Sin embargo, también encontramos en las mismas Escrituras llamados urgentes a los hombres a volverse de sus caminos, a arrepentirse y a creer que si así lo hacen, serán salvos. La Biblia nos enseña que Dios ha elegido un pueblo para sí, y estos indefectiblemente serán salvos. Todo el que Dios haya elegido para salvación será salvo, ninguno se perderá. Y por otro lado, esa misma Biblia nos dice que los hombres no se van a salvar sin el Evangelio. ¿Y cómo creerán si en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sus elegidos serán definitivamente salvos, pero también tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia nos dice que Dios es el dador de la fe y del arrepentimiento, y sin embargo nos ordena a creer y a arrepentirnos. La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, lo conoce todo, conoce cómo somos y cuáles son todas nuestras necesidades. Y sin embargo, la misma Escritura nos ordena a orar continuamente a ese Dios para que supla todo lo que nos hace falta. ¿Por qué? Él conoce nuestra necesidad antes de que nosotros se lo digamos, pero Él nos ha dicho que se lo pidamos. La Biblia nos enseña que aquel que es salvo nunca se perderá. Dios es quien nos preserva hasta el fin. Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su gloria eterna. Pero la misma Escritura nos advierte del peligro de que si no cuidamos nuestro corazón podemos deslizarnos fácilmente. Tenemos que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que vemos constantemente son verdades, todas en las Escrituras, pero que en nuestra limitación humana no podemos comprender y compaginar a plenitud. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Con respecto a la doctrina de la vida cristiana y de la santificación, podemos ver eso otra vez más ilustrado. Nuestro crecimiento en santificación es presentado como dependiente de nuestros esfuerzos en el uso de todos los medios de la gracia que Dios ha provisto, y por el otro lado, como algo que podemos hacer sola y exclusivamente en la fuerza del Señor. Las dos cosas son ciertas. El hombre, sin embargo, no puede vivir tranquilo con estas tensiones teológicas que están contenidas en la palabra de Dios. Prefiere vivir con ideas nítidas que se ajusten a sus limitaciones en su entendimiento finito. En la historia de la Iglesia, estos dos énfasis en cuanto a la doctrina de la santificación fueron polarizados por el quietismo y por el pietismo. El quietismo se hizo popular entre los cuáqueros. Para los quietistas, la obra de santificación no involucra ningún esfuerzo de nuestra parte. Más aún ellos dicen que nuestros esfuerzos pueden entorpecer nuestra santificación. Estamos entorpeciendo la obra de Dios. El deber del cristiano, por tanto, es sencillamente rendirse a Dios y dejar que Él nos dé la victoria sobre el pecado. Normalmente los autores influenciados por ese movimiento llenan sus libros de exhortaciones a esperar en Dios, dejar que Él actúe y cosas semejantes. Ellos no están errando de herejía. El problema es que solo están subrayando un aspecto de la doctrina bíblica de la santificación. Y son dignos de imitar en su afán de hacer ver que la salvación es del Señor. Pero por el otro lado descuidan lo que es también enseñanza bíblica. El pietismo, por otro lado, enfrentaba otro peligro. El movimiento surgió en Alemania en el siglo XVIII para protestar en contra de la ortodoxia muerta de la iglesia luterana, y alentó muchas cosas que eran buenas,
como su énfasis en el estudio de la Biblia, creer en doctrinas que conduzcan a hacer buenas obras, pero en su énfasis en el esfuerzo personal también había un peligro consigo, tan dañino como el otro peligro de los pietistas. Viviendo así, el creyente olvida fácilmente que es Dios quien santifica y que es en dependencia de Él que nosotros utilizamos todos los medios de la gracia. Inevitablemente, entonces, los pietistas estaban exponiendo a los cristianos a sufrir depresión y desesperación cuando ellos no cumplían con sus deberes, y por el otro lado, a sucumbir ante la glorificación personal en lugar de dar gloria a Dios por lo que realizado. De manera que vemos tensión, no solo en todas aquellas doctrinas que le mencioné al inicio, sino también en la doctrina misma de la santificación, en nuestro desarrollo espiritual y de la vida de piedad. Esta tensión está presente. Por un lado, constantemente mandamientos y exhortaciones de Dios para nosotros dedicarnos a cuidarnos espiritualmente, y por el otro lado, verdades bíblicas que nos dicen, sin Dios eso es imposible hacer. Él hace la obra en nuestras almas. Las dos cosas son ciertas. Y en nuestro estudio en Filipenses nos encontramos en el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Vayamos allí y leamos estos versículos que una vez más nos presentan esta tensión teológica tan cierta como las demás. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos visto que en el capítulo 1, él comienza una sección en el versículo 27, diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y decíamos la semana pasada que de ese encabezado parte todo lo que sigue, aún hasta esta porción en la que nosotros nos encontramos. Él continúa dando exhortaciones a los hermanos para que vivan de una manera digna del Evangelio. Les exhorta en el versículo 12, pues, a cuidar de sus vidas espirituales como la vida espiritual merece ser cuidada. Un regalo de Dios comprado con la sangre de Cristo, y por tanto todo esfuerzo debe ser dedicado al mantenimiento y sostenimiento de nuestra vida espiritual. Pero Él no deja solo la carga en el corazón de los hermanos, sino que Él da un aliento, un incentivo, que es el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. De todas maneras, lo primero que yo quiero que veamos sobre este versículo, o este texto, es lo que este texto no está enseñando. Veamos en primer lugar lo que este texto no está enseñando. El comentarista Albert Barnes menciona 3 cosas que este texto no está enseñando y que yo deseo reproducir en este punto. En primer lugar, él dice, este texto no está diciendo que es Dios el que actúa en lugar de nosotros. Este texto no está diciendo que es Dios el que actúa en lugar de nosotros. Lo que el texto está diciendo es que Él nos lleva al querer y al hacer. No dice que Él quiere y que Él hace o actúa en nuestro lugar, sino que su influencia es tal que nos guía a querer y a hacer. Eso es lo que está diciendo esta porción de la palabra. De manera que no es que Dios lo hace, nosotros lo hacemos, Él produce el querer como el hacer. En segundo lugar, el texto no está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. El texto no está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. De manera que no es un asunto de ayúdate que yo te ayudaré. Precisamente lo contrario es lo que Pablo enseña aquí. Porque Dios obra y ha obrado, es que el hombre entonces debe y puede obrar. Porque Dios ya ha obrado. Cualquier paso que demos en la vida cristiana es porque Dios ha dado un paso primero. Y en tercer lugar, según Barnes, este texto tampoco está diciendo que Dios nos compele en contra de nuestra voluntad. Este texto tampoco está diciendo que Dios nos compele en contra de nuestra voluntad. La voluntad no es forzada. El significado aquí más bien es que Él ejerce una influencia tal
que Él nos hace estar dispuestos a obedecerle. Y nosotros voluntariamente servimos y obedecemos al Señor. O como dice el Salmo 110 en el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cómo venimos nosotros aquí a adorar al Señor? Arrastrados porque el Señor dice en su palabra que tenemos que adorar al Señor. Todos los domingos es lo mismo y cantando himnos y busca la Biblia aquí y allá. No. Venimos voluntariamente a ofrecer una adoración, gustosamente a cantar a Dios, gustosamente a buscar en su palabra, a deleitarnos en la presencia de Dios. Es precisamente ese ambiente en el que debe venir el incrédulo y vernos haciendo esto delante de Dios y él postrarse al ver que estamos adorando al Dios vivo y verdadero. Porque lo hacemos de corazón, es nuestro deleite adorarle. Es el testimonio de alguien que necesita a Cristo, que nunca quiere darle nada a Dios de corazón. Pero no es así con el creyente. No es que nosotros queremos hacer otra cosa y Dios nos obliga. No. No es una voluntad forzada. No actuamos como robots. Nosotros de nuestra voluntad hacemos la voluntad de Cristo. Quiero añadir otra. Dice Vance, este texto no está haciendo referencia a una fuerza física, sino a una influencia moral. Un poder físico no puede actuar en la voluntad. Un creyente puede ser encarcelado en la mazmorra más profunda, encadenado, puesto a pasar hambre, azotado, torturado, y su voluntad continúa siendo libre. Y lo vimos en la clase de escuela dominical esta mañana, cómo estos creyentes eran torturados de tal manera que, sin embargo, su voluntad permanecía firme en apegarse a los preceptos de Jehová. No cedían. Y aun cuando si una persona cede ante la presión, como pasó en la historia de la iglesia también, cede en la presión, eso lo hace también voluntariamente. Eso también lo hace voluntariamente. ¿El qué? La decisión de ceder. No es que externamente quebrantaron mi voluntad en contra de lo que yo quiero. No, no es así necesariamente. Yo decido, en un momento dado, ceder ante presiones. Y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Usaré el caso extremo de una violación. Una mujer puede ser violada, pero siempre en contra de su voluntad. Si su voluntad dice sí, es porque está de acuerdo. Entonces ya no es violación. Puede ser forzada físicamente y amenazada a punta de pistola, pero es la voluntad de la mujer la que permanece en completo desacuerdo con lo que está ocurriendo. En cuanto a su voluntad, si tuviera la posibilidad, lo evitaría. Su cuerpo es usado, pero la voluntad no se dio. Vamos a Deuteronomio capítulo 22. Libro de Deuteronomio capítulo 22. Versículo 23. En su voluntad una mujer puede abandonarse. Una persona que está siendo hurtada, robada, puede ceder. No gustosamente, él no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Su voluntad está clara en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Su conciencia se lo dice claramente. Pero él puede decirle, llévatelo todo. Eso es una decisión de él. O él puede oponerse y decir, aquí no te llevas nada hasta que lo maten. Eso son cosas que pueden pasar. Lo que estamos hablando es cómo opera la voluntad en el hombre. Deuteronomio 22, 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Porque está diciendo, en una ciudad, y en aquella época las ciudades no podía ocurrir nada sin que los otros se enteraran. Lo que está diciendo, una mujer que le pasara esto en una ciudad tenía oportunidad de llamar por ayuda y alguien iba a llegar. Está diciendo, si esto pasa y esta persona no dice nada, es que era parte del mal también. Apedréenlos a ambos. Más, versículo 25. Si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Le da el beneficio de la duda cuando esto pasa en el campo.
No hubo nadie que la oyera. Vamos a suponer que ella voció en el campo por ayuda, pero no había nadie que la librase. Dice ella no tiene culpa. No tiene culpa. Su voluntad estaba en contra de lo que estaba ocurriendo. Nada externamente realmente doblega lo que está ocurriendo allí en cuanto a la voluntad externamente. Yo mismo tomo la decisión de ceder en un momento dado. Róbatelo todo. No hay problema. Conociendo claramente que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Cuando un creyente peca, no lo hace, hermanos, en contra de su voluntad. No lo hace en contra de su voluntad. Puede pecar por yerro o por ignorancia, pero siempre es una decisión personal. Siempre es una involucración personal. Tú no eres forzado a codiciar y a mentir. Tú codicias, tú mientes. Y en ese sentido es que tenemos que apropiarnos de nuestro pecado. El hombre tiene que apropiarse de su pecado y confesarlo delante de la presencia de Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando yo me apropio de que es una realidad que eso salió de mi corazón. De manera que si tú cometes un pecado, el principal responsable eres tú. Quizás no el único, ciertamente, pero el principal responsable eres tú. Ese pecado lo cometiste voluntariamente. Pues del mismo modo, cuando un creyente realiza una buena obra, ¿es el creyente el que realmente hace esa buena obra? El creyente la hace. El Espíritu Santo ha operado y opera para que eso sea así. Pero el creyente realmente hace la buena obra. Es realmente una obra de él. Por eso, en el día del juicio, Dios juzgará a cada quien conforme a lo que haya hecho. Vayamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo reconozco las cosas que ustedes hicieron en vida, en cuerpo y alma. Yo no me olvido del buen obrar que ustedes estuvieron, conscientes de que esto fue algo que ustedes hicieron. Son sus buenas obras. La Escritura nos dice que es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso no quita que quien realizó esta obra fue el creyente. Ustedes me hicieron esto a mí, por cuanto lo hicieron cada uno de mis hermanos más pequeños. Es interesante. Dios produce en nosotros el querer hacerlas y el hacerlas, de manera que podemos decir que es el creyente el que las realiza. El creyente. Ahora, añadiendo a otro aspecto a lo que el texto no está enseñando, yo añado un quinto asunto. Debemos aclarar en esto que este texto no está enseñando que Dios es el que produce el querer y el cometer acciones pecaminosas. Este texto no está enseñando que Dios es el que produce el querer y el cometer acciones pecaminosas. En otras palabras, este texto no puede ser una excusa para nadie para yo decir: bueno, yo no me siento como inclinado para yo ser un buen esposo. Yo no me siento como inclinado para ser una madre diligente. No me siento como movido realmente. No tengo el querer ni el hacer de ser obediente a la palabra de Dios. Eso es entonces un asunto de Dios. Como yo tengo que esperar que Dios ponga eso en mi corazón, Dios es el culpable, yo no. No, hermanos, este texto no es una licencia para esto. Pablo nos dice que el Señor produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Las personas se atreven a sugerir que Dios es el culpable de sus pecados. Eso es una realidad. Ellos razonan que si Dios no les hubiera colocado en ciertas circunstancias, entonces no habrían pecado como ellos lo hicieron. Pero ese razonamiento no es nuevo. Es lo mismo que tuvo que enfrentar Santiago cuando él tuvo que aclarar:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Santiago 1:13. Pero eso no es nuevo, hermanos. El hombre tiende a razonar de una manera tal que echa la culpa a Dios. Sobre todo, si creemos en la doctrina de la soberanía de Dios. Como Dios es soberano, Él controla todo, Él me puso en esta situación. Él es culpable del mal. Él es el autor del pecado. Y van razonando y razonando y llegan a ese punto. No es un razonamiento bíblico. Dios no es el autor del pecado. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Lo que el Señor hace en nosotros siempre tiende a la santidad y no al pecado. Por eso la misma palabra que se utiliza para tentar es la misma que se usa para probar. Y lo que pasa es que allí, cuando el diablo utiliza una de estas pruebas, la usa para nuestro mal, para hacernos daño, para llevarnos al pecado. Dios usa la misma prueba, pero lo que quiere es fortalecernos en fe, quiere desarrollar la vida de piedad en nosotros. De manera que aclaramos de este modo lo que ese texto no está enseñando, y es importante, es importante. Ahora, pasemos pues en segundo lugar a ver entonces lo que este texto tiene el propósito de hacer en nosotros. Veamos ahora lo que este texto tiene el propósito de hacer en nosotros. Para poder expresarlo de otra manera, lo que yo quiero que veamos es por qué ese versículo aparece ahí en nuestra Biblia. ¿Qué quiere Dios que nosotros aprendamos con ese versículo allí en nuestras Biblias? Pablo nos enseña que la soberanía de Dios siempre debe ser un incentivo para nosotros y no un impedimento. Que la soberanía de Dios siempre debe ser un incentivo para nosotros y no un impedimento. La soberanía siempre debe ser el incentivo al esfuerzo, no a la pereza. La verdad contenida en este versículo es ofrecida como una razón para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, que fue lo que vimos la semana pasada. Y presionamos el punto de que es nuestro deber ocuparnos diligentemente en nuestra salvación. No hay excusas para nosotros ser descuidados en nuestra salvación. Y normalmente la doctrina de la soberanía de Dios es vista como algo que tiende a desanimar la actividad en el creyente. Por ejemplo, en el caso del evangelismo personal, las personas dicen, si Dios es soberano, si Dios es el que elige, ¿y para qué tenemos que predicar el evangelio? Sin embargo, vemos claramente al mismo apóstol que enseñó estas verdades, creyendo firmemente que de Dios vienen todas las cosas y todas las cosas son para su gloria, y él mismo predicando el evangelio, como lo hizo en peligros, en barcos, en travesías, enemigos de la iglesia, fuera de la iglesia, predicando el evangelio para salvar a los perdidos. Me hago de todo para contar del yo alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, porque deudor soy con el evangelio a todo hombre. El mismo apóstol y hombres en la historia de la iglesia que creyeron lo mismo y vivieron también de esta forma. No es una excusa la doctrina de la soberanía de Dios, pero se razona diciendo, si Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, entonces no hay necesidad de que nos esforcemos. Pues no tendría sentido alguno, ya que Dios hará lo que Él ha decretado de hacer de todas maneras. Pregunta, ¿lo que Dios decretó va a pasar? Sí, va a pasar. Entonces, si a mí me pasa que yo soy un perezoso espiritualmente, ¿fue eso decretado por Dios? Sí, fue decretado por Dios. Ah, pues tú ves. Entonces ya yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Razonamiento incorrecto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo contrario es el razonamiento bíblico. El Espíritu Santo, conociendo el corazón del hombre, dice, ocúpate diligentemente, no descanses, no desmayes, no tomes vacaciones en cuanto a tu vida espiritual, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. En esto tú no estás solo, mi hermano. Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está diciendo este pasaje, es un estímulo, es un ánimo a seguir hacia adelante. No a decir, bueno, déjame yo esperar a que Dios haga la obra en mi lugar. No es eso lo que está diciendo este pasaje. Pablo tiene una intención muy específica.
Lo que este pasaje nos lleva a reconocer es que nosotros, por nosotros mismos, nunca podemos cuidar de nuestra salvación como debiéramos. Y Dios suple lo que nos hace falta. Necesitamos que Dios nos capacite para vencer nuestros pecados, para darnos una visión tal que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento. Necesitamos la obra de Dios para ello. Necesitamos de Dios para terminar con toda relación con cosas y personas que no nos convienen. Necesitamos de Dios para eso. Necesitamos de Dios para que ilumine nuestras mentes, en darnos luz en nuestro camino, por dónde andar, cómo guardarnos del error. Necesitamos de Dios para eso. Lo que nosotros necesitamos no es, hermanos, que Dios nos deje más solos, sino que necesitamos más y más y más de Dios. Mientras más tengamos de Dios, será mejor. Y en ese reconocimiento nos esforzaremos sabiendo que no estamos solos, que Él tiene más interés por nuestra salvación que el interés que nosotros tenemos por la salvación nuestra. Y eso debe ser un estímulo. La pregunta es, ¿te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor? ¿Ves tú el interés que tiene Dios en que tú te cuides? Que Él produce el querer como el hacer en el creyente para que esto no falte. Y como quiera te estás descuidando. ¿Ves tú el interés de Dios en que tú andes por sus caminos correctamente? ¿Ves tú que Dios no quiere estar satisfecho con el hecho de que tú seas un cristiano tibio? No, Dios no está satisfecho con eso. Dios no quiere que tú estés tranquilo con dar un poco de tu tiempo al Señor. Dios no está satisfecho con eso. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que te ocupes diligentemente. No quiere el cristiano perezoso, no lo quiere ver así. Quiere verlo activo y yo te doy todo lo que necesitas. ¡Hazlo! Ese es el interés de nuestro Señor. Ahora, si te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor, lo haces en el reconocimiento de que sin su ayuda te sería imposible avanzar. ¿Estás reconociendo eso? Imagínate, mi hermano, por un instante, que cada esfuerzo que hagas en la vida cristiana dependa únicamente de ti. Piensa por un momento, ¿qué sería de tu vida de piedad? ¿Qué sería de tu lectura de la palabra de Dios? ¿Qué sería de tu vida de oración? ¿Qué sería de ti con la fuerza de tus pecados, de los pecados de tu corazón, conociendo tu corazón? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de tus esfuerzos en el trabajo? Solo, sin la ayuda de Dios, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Si conocemos nuestro corazón, sabemos que estamos perdidos, si la doctrina de este pasaje no fuera cierta. Es una misericordia y una enorme gracia la que Dios tiene para con los suyos, al involucrarse activamente en la vida de santificación del creyente. Es un acto de misericordia de parte de Dios. La obra de Dios en nosotros debe animarnos a estar cada día más activos y ocupados en nuestra salvación. Si nosotros no mantenemos estas dos verdades en perspectiva, andaremos cojeando de una manera u otra en nuestra visión de lo que es la vida cristiana. Cojearemos o caemos en el error de los quietistas o en el peligro de los pietistas, de una manera u otra. Y lo puede haber aquí sentados. Personas quietistas. Yo quietista, sí, tú estás esperando que Dios lo haga todo por ti. Como puede haber pietistas, que todo lo piensan hacer en su propia fuerza. Aquí mismo sentados. Tan cierto es que las actividades piadosas de los creyentes tienen su origen y desarrollo en Dios, como el hecho de que Dios ha llenado su palabra de mandamientos que el hombre mismo está supuesto a realizar y arduamente y diligentemente hacerlo, como si el asunto dependiera de sí mismo. Las dos cosas están allí en la misma palabra. Y hermanos, somos criaturas de motivaciones. Al ver advertencias nos retraemos de hacer ciertas cosas. Al ser movidos con argumentos, ser convencidos, aprobamos ciertas cosas. Somos criaturas de motivaciones. Y lo que Pablo está haciendo aquí es animarnos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, con la verdad ciertísima de que Dios es soberano y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él opera directamente en nuestras almas. Y eso es una bendición. Eso debe animarnos a seguir hacia adelante. La verdad de que nosotros tenemos que esforzarnos
La verdad es que Dios está obrando en nuestras vidas. Citando a John Murray en su libro Redención consumada y aplicada, él lo expresa de esta manera: la obra de Dios en nosotros no queda suspendida porque nosotros obremos. Tampoco es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciésemos la nuestra, de manera que la conjunción o coordinación de ambas produjese el resultado deseado. Dios obra en nosotros y nosotros también obramos. Pero la relación es que debido a que Dios obra, nosotros obramos. Y eso, por un lado, quita la excusa de yo no voy a poder hacerlo, pero si Dios obra, por eso es que podemos hacerlo. Y Él mismo nos manda a hacerlo. Toda obra de nuestra salvación por parte nuestra es el efecto de Dios obrando en nosotros. No el querer con exclusión al hacer, ni el hacer con exclusión del querer, sino tanto el querer como el hacer. O sea, no es que Dios quiere producir el querer y dejarlo ahí. No, Él quiere producir el querer y el hacer, por su buena voluntad. Y esta obra, sigue diciendo Murray, esta obra de Dios se dirige al fin de capacitarnos para querer y hacer lo que a Él le agrada. Aquí tenemos no solo la explicación de toda actividad aceptable por nuestra parte, sino que tenemos también la explicación, el incentivo para nuestro querer y hacer. Lo que el apóstol está apremiando es la necesidad de obrar nuestra propia salvación, y el aliento que él da es la certidumbre de que es Dios mismo quien obra en nosotros. Cuanto más persistentemente activos estemos en la obra, tanto más persuadidos podemos estar de que toda la gracia y poder energizador es de Dios. Todo lo que hayamos hecho, lo hicimos ciertamente con una involucración personal. Pero debemos saber, reconociendo que atrás tuvo la energía de Dios trabajando. El texto, cuando dice Dios es el que produce, utiliza una palabra de donde viene nuestra palabra energía. Energía. Dios es el que nos da la energía para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Veamos varios pasajes de las Escrituras que nos presentan esta realidad y nos ilustran esta enseñanza de Filipenses capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1. Dice nuestro Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por un lado, dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es un asunto de cada uno de estar dando el fruto correspondiente. Es nuestro deber, dice el versículo 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pero debe dar fruto, al final del versículo 5. Y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay un hacer que es de nosotros como pámpanos. Pero dice, separados de él, no podemos hacer absolutamente nada. Debemos dar fruto. Pero separados de Cristo eso es imposible. ¿Ven la misma tensión teológica allí? Es la realidad con la que tenemos que vivir, hermanos. Debemos dar fruto, debemos ser árboles fructíferos. Pero no nos separemos de Cristo. Sin Cristo esto es imposible. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice? Debemos dar muerte al pecado. ¿Quién debe dar muerte al pecado? El creyente debe dar muerte al pecado. ¿Cómo? Por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Debemos mortificar el pecado, pero jamás atrevernos a hacerlo en nuestra propia fuerza. Eso es lo que está diciendo el texto. Estar determinados a darle muerte, pero que no se nos ocurra sin dependencia de Dios. Que no se nos ocurra. Capítulo 12, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios dio una medida de fe a cada uno. Él suplió al creyente. Sin embargo, vemos aquí mandamientos específicos que cada uno de nosotros debe cumplir. El no conformarnos a este siglo es algo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios, moldeando nuestra vida cada vez más conforme a la palabra de Dios y no conforme al sistema del mundo. ¿Y quién hace esto? Este texto nos manda a nosotros a hacerlo. Nos manda a nosotros a hacerlo. Si vemos más adelante, a partir del versículo 9, ¿qué se nos enseña allí, hermanos? Mandamiento tras mandamiento, exhortación tras exhortación. La vida cristiana debe llevarnos a nosotros a estar continuamente activos, involucrados en nuestra propia santificación. Si no, ¿qué hacemos con este pasaje? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿A quién se lo está diciendo? Al creyente. Amaos los unos a los otros. Yo tengo que esperar que Dios ponga el amor en mi corazón para yo amar a ese hermano que no tolero para nada. No. Amaos. Es un mandato de Dios. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Hermanos, solo tenemos que leer estos versículos. Y tenemos bastante tiempo para estar ocupados. Leemos solamente estos versículos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Hermanos, tenemos que seguir. Mandamiento tras mandamiento. ¿Quién tiene que hacer eso? El creyente. Pues, obviamente son mandamientos que Pablo estaba dirigiendo a los hermanos en Roma. La pregunta es, ¿y puedo yo hacer esto solo? Hermano, ¿quién puede cumplir el mandamiento de no pagar a nadie mal por mal? Que no sea por la ayuda del Espíritu de Dios, con la fuerza de Cristo operando en nuestras vidas. El mismo poder que actúa en Cristo resucitando de los muertos, sin que no esté trabajando en nosotros, ¿es imposible? Es imposible, hermanos. Nuestra tendencia es a vengarnos, nuestra tendencia es a perturbar la paz, nuestra tendencia es ser vencidos de lo malo. Y Pablo dice, no, debemos hacer lo contrario. Es imposible en nuestra propia fuerza. Primero los Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Quédate sentado que Dios va a correr por ti. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ese es el lenguaje, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, tenemos que golpearnos a nosotros mismos como Pablo, negándonos a nosotros mismos cosas que quisiéramos hacer, como Pablo, corriendo de tal manera que podamos tener ese premio. ¿Quién tiene que correr? Soy yo. 2 Corintios 7:1, no tiene que buscarlo, ese lo leo yo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién tiene que perfeccionar la santidad? El creyente. ¿Quién tiene que limpiarse de contaminación? El creyente. Es mi deber, mi deber. Pero vayamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Leamos el pasaje detenidamente. Despacio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El quietista dice, míralo ahí. No hago más nada de aquí en adelante. A esperar que Él actúe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él lo hará. Pero tenemos que seguir leyendo el versículo. Y lo que ahora
vivo, ¿quién? Yo estoy vivo otra vez. Sí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí entonces el pietista dice, esta es mi parte. Pero hermano, las dos cosas están en el mismo versículo. Las dos cosas están en el mismo versículo. Tenemos que aprender a vivir con esta tensión. Nosotros, diligentemente actuando como si el asunto dependiera de nosotros, como si la limpieza de toda contaminación dependiera de nosotros, y a la misma vez dependiendo completamente de Dios para que Él actúe y opere en nosotros y logre esta santificación en nuestras vidas. Si fuera todo completamente dependiendo de nosotros, las personas ni oraran, pero tenemos que orar. ¿Por qué? Para que Dios nos ayude, que Dios obre en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Podríamos leer Efesios capítulo 4. Allí se menciona una cantidad enorme de exhortaciones, mandamientos a los hermanos a los efesios, para que ellos mantuvieran la unidad y vivieran dignamente de la nueva vida que Dios les había entregado. Ahora les dice, miren, no contristen el espíritu. No contristen el espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no estaba con ellos apoyándoles, para ellos iba a ser imposible sostenerse en la vida cristiana. Iban a dejar de ser iglesia. Iban a dejar de ser iglesia. Entonces, ahí están los dos elementos de nuevo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, yo Pablo he aprendido yo a vivir yo de una manera que dé honra a Cristo en contentamiento. Yo he aprendido a vivir así. El que lo vivo así soy yo. Yo estoy involucrado activamente en no vivir una vida quejosa. Yo sé conducirme en piedad teniendo abundancia, como lo mismo sé vivir en la piedad teniendo mucha escasez. Dice, yo me las sé las dos. Lo conozco las dos. En las dos es una involucración activa mía para dar un testimonio fiel de Jesucristo. Pero él aclara en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en contentamiento. Vivir piadosamente, sea en la abundancia o en la escasez, solamente con la fuerza de Cristo. Solamente con la fuerza de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, yo quiero que ustedes sean buenos creyentes, sean creyentes que agraden a Dios en todo. ¿Pero qué hace Pablo? Le ora a Dios. Señor, haz tú esa obra en ellos. Haz tú esa obra en ellos. Y hermanos, por eso nosotros debemos llenar nuestras oraciones de peticiones espirituales por nuestras almas y las almas de nuestros hermanos. Por eso nosotros, hermanos, no venimos a los cultos de oración simplemente para traer peticiones que tienen que ver con hospitalizaciones y enfermedades. Porque necesitamos de la gracia de Dios para poder seguir adelante como iglesia, con peticiones espirituales, que Dios avance el reino de Cristo en medio nuestro, en nuestras vidas y en otros lugares. Porque sin Dios no podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si uno lee el capítulo 3 de Colosenses, ¿qué encuentra allí? Mandamiento, exhortación tras exhortación. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Solamente a través de Dios. Solamente a través de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. A partir del versículo 12, aún nuestras propias Biblias tienen este encabezado. Pablo exhorta a los hermanos. En el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por amor y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mandamientos. Mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Quién debe cumplir todo esto? El creyente. El creyente tiene que cumplir todo esto. Ahora, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les exhortaba como si el asunto dependiera completamente de ellos, y le oraba a Dios como si el asunto dependiera completamente, única, solamente de Dios. Hermanos, las dos cosas son ciertas. Tenemos que involucrarnos a cumplir estos mandamientos, pero a la vez, ¡ay, qué bueno! Que Dios es el que nos santificará por completo. Él operará en nuestro ser y seremos guardados irreprensibles. Por nuestra parte, abstenernos de toda especie de mal, cuidarnos espiritualmente, abstenernos. ¿Por dónde? Aprender a oler el mal para abstenernos de él. Y sin embargo, esperar de Dios que Él nos va a guardar para llegar irreprensibles en el día de su venida. Hermanos, si no creemos las dos cosas al mismo tiempo, por algún lado nos vamos a desesperar. Nos desesperaremos cuando no veamos nuestra fuerza en nosotros mismos para echar hacia adelante. Pensaremos que todo depende de nosotros. O nos enorgulleceremos pensando que estas grandes cosas las hemos hecho nosotros y no saber que Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. El capítulo comienza dando exhortación. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Acordaos de los presos, versículo 3. Versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Versículos 5 y 6, una exhortación al contentamiento espiritual. Versículo 7, una exhortación a acordarse de los pastores e imitar la fe de ellos. El versículo 9, una exhortación a cuidarse de las malas doctrinas. Pero noten cómo concluye este capítulo, si leemos el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de acuerdo a su voluntad. Hermanos, Él hace en nosotros lo que nosotros vamos a hacer, que es agradable ante sus ojos. Y el autor pone esa petición delante de Dios. Les exhorta, Él mismo da mandamientos. Dice que Dios les capacite para agradarle. Que Dios les capacite. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estoy simplemente dando un vistazo general a esta doctrina. He saltado muchos otros textos. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 3, como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que necesitamos para la vida cristiana nos han sido entregadas por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice aquí, Dios les ha capacitado en todo lo que ustedes necesitan. E inmediatamente en el versículo 5, entonces nos da la exhortación. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Esto es algo que ustedes tienen que hacer. Esto es algo que ustedes deben hacer, dice Pedro. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros ocupados en nuestra elección y vocación, pero no es Dios que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Sí. Pero ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, y aquí dice, ustedes diligentemente busquen hacer firme vuestra vocación y elección. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Una y otra vez. Una y otra vez. Asimismo en el capítulo 3, lo mismo también vemos en 1 de Juan 3:3, no tienen que buscarlo. Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Oh, ¿quién es que se purifica? El creyente. El que tiene esa esperanza en que Cristo vuelve. Él se purifica a sí mismo, tiene el énfasis del texto, así como Él es puro. Pero ¿cómo es realmente que el asunto va a pasar después? O Dios va obrando en nosotros, Él mismo nos transformará. Más aún, Él dice que todo lo que pasa con nosotros aquí en esta vida es para conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios nos conforma a la imagen de su Hijo. Sin embargo, nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Esa es la doctrina bíblica de la santificación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dependemos de Dios. Dios es no solo el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Gloria sea al Señor, que esto es así. Si no, el trabajo lo dejamos por la mitad. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, la concluirá. Él es el Señor. Él es el Señor. A modo de aplicación, hermanos, 3 cosas. El Señor quiere nuestra obediencia, hermanos, pero la quiere con nuestra voluntad. El Señor quiere nuestra obediencia, pero la quiere con nuestra voluntad. Él produce no solamente el hacer, sino también el querer. Él produce el querer. Dios no está interesado únicamente en que los hombres se sometan externamente a un juego de reglas, mandatos y prohibiciones. La ética cristiana va mucho más lejos. El Señor quiere que le obedezcamos voluntariamente, gozosamente, gustosamente. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Por eso el creyente puede someterse y debe someterse a Cristo, sintiendo el placer de hacer su voluntad. Según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Me deleito en la ley de Dios. Y Dios prefiere que un hombre se someta a su ley a que no la haga, pero también prefiere que esa sea una sumisión de corazón. De corazón. Quiere que seamos renovados en nuestro entendimiento para que aborrezcamos el patrón de este mundo y amemos todo lo que refleje su carácter. El querer, hermanos, es importante en la vida cristiana. El creyente tiene una nueva voluntad para servir y agradar a Dios. En segundo lugar, el Señor está interesado no solo en nuestro querer, sino también en nuestro hacer. El Señor está interesado no solo en nuestro querer, sino también en nuestro hacer. No es el deseo del Señor que nos quedemos en buenas intenciones. Para nadie este texto debe ser un argumento para excusar su dejadez y su lentitud a la obediencia a la palabra de Dios. Para nadie. Alguien podría haberse inclinado a decir, como Dios no ha puesto en mí el querer, entonces soy sin culpa, pero ese razonamiento está fuera de lugar. Es cierto que Dios muchas veces toma la intención y la voluntad por el hecho, como pasó en el caso de los corintios, les voy a citar. Dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 10, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, el dar una ofrenda por los hermanos de Jerusalén. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como anduvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dice, muy bien, está el hecho de que ustedes tuvieron un querer al principio. Ahora, llévenlo a cabo. Llévenlo a cabo, completen la obra, les dice el apóstol Pablo. Dios quiere que hagamos la obra completa. ¿Quién es el que gobierna el universo? Y permite que la tierra dé sus frutos. Y con la lluvia y el sol permite que nosotros tengamos todo tipo de vegetales y cultivos. Es Dios. Dios es que lo otorga. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba tan enojado en contra de Elías? Porque el Dios de Elías había secado los cielos, había una sequía terrible. Dios es el que provee, y el pueblo de Israel lo entendía muy bien, viviendo en una tierra difícil para el cultivo.
Ellos tenían que depender de Dios. No tenían ríos como nosotros lo tenemos. No podían desviar canales tales como nosotros hacemos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que depender de Dios para que enviara lluvia. Era un terreno difícil en el cual vivir. Ahora bien, si eso es así, hermanos, que Dios es el que permite que la tierra produzca. Dios es el que utiliza el sol, la lluvia, todo para dar al hombre lo que necesita. ¿Quiere decir eso que el maíz va a crecer solo? ¿Quiere decir eso que el campo sin ser preparado va a producir lo que nosotros no nos imaginamos? No, hermano, no es así de ninguna manera. ¿Qué pensarían ustedes de alguien que compra un terreno y nos diga que va a tener una cosecha de tomates o habichuelas y sin dar un golpe? Voy a esperar en Dios y ustedes van a ver. Bueno, nos encontraremos con mucha hierba mala y guasábara y de todas las cosas habidas y por haber. Pues hermanos, así de ridículo es esperar crecimiento espiritual sin un esfuerzo de nuestra parte. Dios quiere el hacer. Así de ridículo es esperar desarrollo familiar sin nuestros esfuerzos. Así de ridículo es esperar que nuestros hijos sean dignos de confianza si hoy no hay un trabajo de siembra en las virtudes y los valores que se encuentran en la palabra de Dios. Pero muchos están esperando como si la tierra fuera a dar el maíz solo, sin cuidar que no vengan los ratones y se coman el maíz, sin cuidar que no vengan aquellas plagas y dañen el cultivo. Y ahí tienen a sus hijos preciosos y no les están protegiendo, no están haciendo el deber, tienen mucho querer y a veces hablan del querer que tienen, pero no tienen el hacer. Y Dios quiere el querer y el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y en tercer lugar, hermanos, la gloria de cualquier bien realizado por nosotros pertenece a Dios. La gloria de cualquier bien realizado por nosotros pertenece a Dios. Debemos dar gracias a Dios por cada pecado que evitamos y por cada buena obra realizada, porque sin Él hubiera sido imposible. No hay un solo pecado que otro haya cometido, que tú y yo no hubiéramos cometido de no haber sido por la misericordia de Dios. La gloria es del Señor y esta enseñanza debe producir humildad en el desempeño de nuestra vida cristiana. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y a la misma vez Pablo tenía el interés de mover la voluntad de los filipenses a ocuparse diligentemente en su salvación. Tenía el interés de aumentar la dependencia de estos hermanos en Dios para el cumplimiento de su deber. Las dos cosas, hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, háganlo solamente en el poder y la fuerza de Jesucristo. Las dos cosas son ciertas. Yo te pregunto, ¿estás tú apercibido de la obra de Dios en tu vida? ¿Está Dios produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad? Porque en los suyos, Dios lo va a hacer. En los suyos, Dios lo va a hacer. Que Dios nos bendiga y continúe haciéndolo en nosotros.